El plan de Dios no fracasará. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios no conoce el fracaso. Vamos a orar. Buen Dios y eterno Padre, te quiero pedir especialmente, Señor, por la persona que está detrás de este dispositivo en este momento, Señor. Yo no sé por qué situación está pasando, por lo que haya recorrido o por lo que tenga que recorrer. Quiero pedirte de manera especial que como un sonido apacible pueda llegar a su corazón y que pueda ser transformado con el poder del Espíritu Santo, Señor. Quiero pedirte, Padre, por las personas que hemos perdido seres queridos, por las personas que hemos perdido trabajo, por las personas que hemos perdido planes de estudio, por las personas, Señor, que hemos perdido muchas veces la esperanza, incluso por las personas que tal vez muchas veces han perdido las ganas de poder vivir, Señor. Te quiero pedir de manera especial, Señor, que nos des fortaleza, nos des poder de lo alto, Señor, y nos des el deseo de poder continuar y avanzar en esta vida a un puerto seguro, Señor. Por favor, guárdanos y háblanos en esta ocasión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias primeramente a nuestro Padre Celestial, que me da la oportunidad de poder dirigirme a ustedes a través de las redes sociales. Yo quisiera hacerte una invitación a que puedas tomar tu dispositivo y te reto a que puedas mandar esta transmisión a 2 amigos o familiares cercanos tuyos. He titulado el tema de esta ocasión Cuarentena Espiritual. Tal vez ya tú estás cansado de hablar tanto de cuarentena en la televisión, en la radio, en las redes sociales, y tú dirás, ay no, el pastor viene a hablar de cuarentena otra vez. Bueno, yo no te voy a hablar exactamente de la cuarentena del COVID-19 que está pasando a nivel mundial. Yo te vengo a hablar de una cuarentena espiritual que muchos personajes tuvieron que pasar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vemos claramente que la cuarentena es un periodo de aislamiento. El objetivo de la cuarentena es poner en aislamiento a las personas para poder evitar contagiarse de alguna enfermedad. Pero si nos vamos al sentido espiritual, familia, podemos ver claramente que el propósito de la cuarentena, parte del aislamiento que tenía, era encontrarse con Cristo Jesús. Todos los números en la Biblia tienen un significado muy interesante. Por ejemplo, el número 1 tiene significado de unidad. El número 2 y 3, veracidad. El número 6, la marca de la bestia. El número 7 simboliza el sello de Dios. El número 10 significa algo completo. El número 12, familia, simboliza multitud. Ahora bien, ¿qué simboliza el número 40 en las Escrituras? Interesante que el número 40 en la Biblia aparece más de 120 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué simboliza el número 40? La cuarentena. Bueno, algunos estudiosos han afirmado que el número 40 simboliza 2 cosas. Primero, simboliza prueba. En todos los versículos, los personajes tuvieron que pasar por pruebas. 2, simboliza cambio. Todos los pasajes que mencionan el número 40 ocurrió un cambio. Ahora bien, vemos claramente que uno de los primeros personajes que pasó por esta cuarentena fue Noé. ¿Recuerdas muy bien el diluvio? Él tuvo que pasar 40 días y 40 noches en el arca. También podemos ver claramente que Moisés tuvo que pasar 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años también recorriendo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Los espías estuvieron durante 40 días y 40 noches recorriendo la tierra prometida. ¿Recuerdas muy bien el mensaje que Jonás llevó a Nínive? Que Dios iba a destruir Nínive en 40 días. ¿Recuerdas también cuando Cristo Jesús fue al desierto y pasó 40 días y 40 noches cuando Él fue tentado? Bueno, entonces el significado de todos los versículos que están en la Biblia con referencia al número 40 simboliza prueba y cambio. Y de eso te voy a hablar en este momento. 2 puntos importantes que yo quiero que tú vayas en tu mente. Que aparte del aislamiento que tenemos ahora mismo, tiene un efecto espiritual de que ocurran pruebas, pero a la misma vez de que ocurran cambios. Vemos claramente que a nivel mundial el gobierno en muchos países están ocurriendo cambios en la sociedad, cambio en la política, cambio en la iglesia, cambio muchas veces en tu vida. Pero este cambio que te quiero hablar no es un cambio para mal, este es un cambio para bien, para acercarnos más a Cristo
a Cristo Jesús. Y es por eso que quisiera hablarte de un personaje muy interesante en la Biblia y quisiera hablarte de Elías, un personaje que tuvo que pasar la cuarentena en el desierto. Ese periodo de aislamiento de 40 días y 40 noches tuvo que pasarlo en el desierto. Antes de poder ya entrar de lleno al texto, la palabra desierto, de hecho, familia, viene derivada del término desertus, y la palabra desertus quiere decir deshabitado. Casi en todos los versículos, cada vez que se refiere a un término desierto, es aislamiento, es desértico, es falta de alimento, falta de agua. Las personas cuando cruzaban el desierto podían morirse deshidratadas, podrían morirse asaltadas por delincuentes o por picaduras de animales. Entonces imagínate, del personaje que te vengo a hablar es de Elías. Elías tuvo que pasar su proceso de aislamiento durante 40 días y 40 noches en el desierto. Cabe destacar que hoy día el desierto más árido de todo el mundo se encuentra al norte de Chile, el desierto que se llama Atacama. Según algunos científicos dicen que este desierto llueve aproximadamente dentro de unos 5 a unos 30 años. Lo máximo que puede llover son 5 milímetros. O sea, es el desierto bien árido. Muchas películas han hecho allí, muchas grabaciones también las han hecho allí, que parece que las personas estuvieran en otro mundo. El desierto que pasó Elías fue desde el Monte Carmelo. Recuerda cuando estuvo con los profetas de Baal. Luego él va hasta Berseba y de Berseba va hasta el monte de Oreb. Yo quiero que tú tomes tu teléfono y ahí donde dice comentar, tú comenta lo siguiente: los hombres y mujeres más grandes de la Biblia tuvieron que pasar por el desierto. Vamos, no tengas miedo, escribe conmigo. Los hombres y mujeres más grandes de la Biblia tuvieron que pasar por el desierto. Abraham, antes de ser el padre de mucha gente, tuvo que pasar por el desierto. ¿Recuerdas cuando salió de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida? José tuvo que pasar por el desierto. Moisés tuvo que pasar por el desierto. David tuvo que pasar por el desierto. El apóstol Pablo tuvo que pasar por el desierto. Juan el Bautista tuvo que pasar por el desierto. Y Jesucristo también pasó por el desierto. Muchas veces es necesario pasar por momentos áridos de nuestra vida para poder ver realmente en la condición en la cual nos encontramos. Yo ahora le agradezco a Dios por las pruebas que muchas veces vivo, aunque muchas veces son bien difíciles las pruebas que uno pasa, pero las pruebas sirven para saber realmente los puntos débiles que tú te encuentras y para poder reforzarlos con ayuda de Cristo Jesús. Es por eso que yo te vengo a hablar de Elías, el profeta Elías, cuando pasó su periodo de aislamiento en el desierto. Toma tu Biblia y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer juntos. Acab dijo a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces vio Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó su muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija con agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó y le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió y se fortaleció con aquella comida, y anduvo durante 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Vemos claramente que en estos versículos se encuentra un punto muy controversial de la vida de Elías. Capítulos anteriores, desde el capítulo 17, 18, podemos ver un Elías triunfador. Un Elías que había tenido la experiencia con Cristo Jesús muy buena. Vemos claramente que en el capítulo 17, Elías ora por la sequía que iba a ocurrir en Galaad.
También podemos ver en el siguiente capítulo cuando Elías se encuentra con la viuda de Sarepta. Vemos claramente después cómo se encuentra con los profetas de Baal, que estuvo a punto de morir en ese momento. Vemos que nuevamente vuelve a orar para que comience a llover. Y ahora Elías está tranquilo y de pronto viene Jezabel y comienza a llamar y decirle: tienes 24 horas. Si dentro de 24 horas yo no te corto la cabeza, traigan el peor de los castigos, los dioses que yo adoro. Imagínate cómo se sintió Elías. Entonces lo primero que él hace cuando está en el monte Carmelo, se va hasta Judá, un lugar que se llama Beerseba, que era un desierto, deja a su criado y él decide huir lejos de Jezabel. Cuando él va de Judá hacia Beerseba, aproximadamente quedaban unos 40 kilómetros de distancia. Él llega a este desierto y cuando llega ahí se sienta bajo de un enebro. Un enebro es un árbol pequeño con ramas anchas. Comienza a llorar, a lamentarse y a decirle al Señor de que le quite la vida porque él ya no puede más. Algunos comentadores dicen que Elías estaba en depresión, otros que estaba asustado, otros que fue ataque de pánico. Independientemente de las circunstancias que se encontraba Elías estaba viviendo en carne propia los últimos minutos de su vida. Yo no sé realmente si alguien aquí está pasando sus últimos momentos de su vida. Y tal vez se encuentra como Elías. Después de haberse encontrado en la cúspide con Dios, se encontraba llorando bajo un árbol. Después de ser el líder, el primer anciano, el diácono, la diaconisa, el ministerio infantil, después de haber ejercido cualquier liderazgo en la iglesia antes de la cuarentena, ahora te encuentras en tu casa marginado y no sabes qué hacer. Tal vez estoy hablando con alguien que ha estado llorando durante toda la semana y no sabe realmente qué ha de pasar en su vida la próxima semana. Yo quiero que tú sigas buscando en la historia de Elías y puedas ver que Elías, a pesar de la prueba grande que tuvo, mientras él estaba siendo amenazado de muerte y le quedaban solamente un par de horas para poder ser asesinado, él dice que comienza a llorar y él se va desde Beerseba hasta el monte Oreb, que es el monte de Dios. Algunos arqueólogos afirman que desde Beerseba, desde el desierto Beerseba hasta el monte de Oreb, habían aproximadamente 400 kilómetros de distancia. Aquí vamos a utilizar bastante nuestra calculadora, nuestro teléfono, nuestra mente, para poder hacer algunas multiplicaciones y algunas restas. Si te das cuenta, geográficamente, desde Beerseba hasta el monte de Oreb, donde Elías quería llegar, habían 400 kilómetros de distancia. Una persona podía caminar alrededor de 30 a 35 kilómetros de distancia en el desierto. Vemos claramente que Elías se tardó, en el versículo 8 dice que Elías se tardó 40 días y 40 noches. Si tú multiplicas 30 kilómetros, que era lo que una persona podía recorrer al día en el desierto, y lo multiplica por 40 días que él pasó caminando en el desierto, te va a salir aproximadamente 1200 kilómetros de distancia. Elías, si él hubiera caminado a paso normal de 30 a 35 kilómetros, él lo único que se iba a tardar es alrededor de unos 8 a máximo 12 días de camino para llegar al monte de Oreb. Pero ¿por qué Elías entonces se tardó tanto para llegar al monte de Oreb? Recuerda que Elías venía siendo perseguido, él se encontraba solo en el desierto, él tenía que caminar alrededor de unos 30 kilómetros, pero Elías caminaba solamente 8 a 10 kilómetros por día. ¿Por qué? Solamente me imagino que Elías venía desde que estaba llorando allá, caminando, peleando con Dios, hablando con Dios, tirándose en la tierra, caminaba lento pero seguro hasta llegar al monte de Beerseba. Hoy día, familia, estamos viviendo el momento muy trágico de nuestra historia. Sabemos que realmente tú dabas el 100% de tu trabajo en la iglesia, en cualquier otra área en la cual tú te desempeñabas. Y ahora, después de tener el 100%, tú solamente estás trabajando, te estás desarrollando un 10, un 20%
a causa del aislamiento. Quiero decirte algo, muchas personas hoy día se han quitado la vida a causa del aislamiento. Yo recientemente vi una noticia de una muchacha que ya no soportó más la cuarentena y ella decidió quitarse la vida. Y así otras personas han decidido quitarse la vida porque no soportan el tiempo de aislamiento. Familia, yo sé que es muy difícil, muy fuerte la situación que estamos pasando. Personas que no tienen nada que comer. Personas que su futuro es tan incierto que ni siquiera saben cómo va a pasar el siguiente día. Quiero decirte algo, familia, que así como Elías tenía posiblemente un futuro incierto porque a él solamente le quedaban un pocas horas de vida, Dios se había encargado de darle alimento, porque él así anteriormente había mandado a cuervos para que le pudieran dar alimentos. Había mandado también por medio del ángel la multiplicación. ¿Recuerdas cuando le multiplicó los panes a la viuda de Sarepta? Así también Dios le multiplicó y le dio fuerzas a Elías. Dios le preparó unas tortas cocidas y Dios se las dio. Y esas tortas cocidas, familia, duraron aproximadamente 40 días y 40 noches. Dios había provisto alimento a Elías. Elías se sentía solo, pero Elías no estaba solo. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios estaba con Elías. Mientras él estaba en el desierto, pasando ese momento de prueba, caminando en el desierto. Recuerda las complicaciones que podían haber en el desierto. Elías iba caminando lento, pero seguro. Ahora, familia, es necesario que avances, de que te levantes. El Señor te dice, levántate y come, porque largo camino te resta, como dice el versículo número 7 del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Largo camino te resta. Cuando Elías llega al monte de Horeb, al monte de Dios, el versículo 9 dice que Elías se metió en una cueva y allí se le presentó Dios en forma audible y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Algunos estudiosos de la Biblia afirman que esta cueva que se metió Elías fue la misma cueva que se metió Moisés cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Cuando Elías se introduce en esta cueva y el Señor dice que primero hace que haya un gran terremoto, después un fuego, después un viento que rompía todas las peñas, pero Dios no estaba allí. Después el versículo número 13 dice que cuando Elías escuchó un silbo apacible, tapó su rostro con el manto que tenía y sintió la presencia de Dios. Ahora, familia, que tú estás en tu hogar, que tú estás allí aislado en donde quiera que te encuentres, Dios muchas veces sí se presenta de una manera extraordinaria, con un milagro extraordinario, pero muchas veces se presenta de una forma silenciosa. Allí en tu cuarto, mientras tú estás orando, mientras tú estás estudiando las Escrituras, Dios está ahí contigo. Y así como estuvo con Elías, así también estará contigo. Déjame decirte que el Señor de una u otra manera te va a proveer, porque así como lo hizo con Elías, así también lo hará contigo. Pero es necesario que pasemos muchas veces por pruebas para poder afinar nuestra fe. Es necesario que pasemos por el desierto, ese periodo de aislamiento, tal vez social, para poder encontrarnos con Cristo Jesús, porque debe haber un cambio, familia. No es un cambio para que tú te alejes de Dios, es un cambio para que tú le dediques más tiempo a Dios, más tiempo de lectura de la Biblia, más tiempo de oración, y que tú al final de la jornada puedas llegar al monte de Dios, puedas llegar a la presencia de Dios y sobre todo a la Canaán celestial que muy pronto hemos de estar. Yo quiero que tú hagas una oración en tu corazón y tú puedas entregarle la vida a Cristo Jesús. Si aún no lo has hecho, hoy es el día de salvación para tu vida. No lo dejes para mañana. Por favor, el mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar. Padre querido que estás en el cielo, santo y bendito sea tu nombre. Gracias te damos por este día. Gracias te damos por esta ocasión que estamos aquí. Te quiero pedir de manera especial por la persona que está detrás de este dispositivo, para que tú sigas tocando el corazón de cada uno de ellos. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén.